Hermanos, pues en este mes el tema de las meditaciones de estos domingos es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando en la epístola a los Efesios, en la invitación que nos hicieron de la Convención Nacional para estar con esta serie de estudios. Pero vamos a iniciar a partir de hoy con el plan que tenemos para este mes, que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, quisiera invitarlos a que meditáramos brevemente en este pasaje, que es un pasaje bastante conocido por todos nosotros, o por la gran mayoría de nosotros, en donde vamos a ver un poco sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y a manera de introducción, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene salvación por los perdidos y bendición integral. Hermanos, durante el ministerio del Señor Jesucristo, el enfoque principal que tuvo Él fue predicar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo, hermanos, siendo Dios mismo y tomando la forma humana, tomando un cuerpo humano, descendió hasta aquí, hasta la tierra, para traernos salvación. En muchas de las ocasiones, a veces se sigue a Cristo o se piensa en Cristo solamente por las bendiciones o solamente por lo que se pueda obtener aquí en la tierra. Y el ministerio del Señor Jesucristo, por supuesto que es de bendición para nosotros en todas las áreas, en todos los aspectos, pero principalmente en el aspecto espiritual. Porque ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tomar nuestro lugar para morir por nosotros y para que nosotros pudiésemos tener salvación, recibiendo como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y brevemente, hermanos, quisiera tener estos dos pensamientos acerca de lo que el Señor Jesús hizo, bendiciendo y dando salvación a los perdidos. El primer pensamiento, hermanos, es Cristo da la salud. Este pasaje, hermanos, Cristo está en una casa realizando su ministerio de enseñanza. Está hablando con las personas que están ahí. El ministerio del Señor Jesucristo no fue el ministerio de un gran orador, de un gran predicador. Ciertamente que la predicación o el sermón que se le ha llamado el Sermón del Monte, el Señor Jesús estuvo ante una multitud y estuvo enseñando, pero su enseñanza no era del gran orador o un gran motivador, sino del maestro que daba la enseñanza precisa en la necesidad de las personas. Y hermanos, la enseñanza a veces de un gran predicador o de un gran orador no concuerda o no coincide con su forma de conducirse. A veces solamente son palabras, a veces solamente es arengar, a veces solamente es animar, a veces solamente es motivar a las personas. Pero luego su vida personal, su vida privada, es diferente a lo que enseña. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el gran maestro, estamos viendo no solamente lo que Él decía, sino lo que Él hacía, sus acciones, sus comentarios, sus actitudes, sus pensamientos y hasta sus miradas. El Señor Jesucristo mostraba y vivía lo que enseñaba. Invitaba a creer, invitaba al arrepentimiento, invitaba a que vinieran a Él y creyeran en Él. Invitaba a que pidieran perdón, a que reconocieran su pecado y que fueran discípulos de Cristo. Invitaba a la vida de santidad. Y todo esto Él lo vivía. Él vivía una vida de santidad alejada del pecado. Y hermanos, cuando el Señor Jesús fue tentado, en el pasaje que dice, después de que vino de estar orando y ayunando 40 días, y vino el tentador a tratar de derribarlo, presentándole varias tentaciones, no quiere decir en la palabra de Dios que fue la única vez que el enemigo vino para tentarlo. Seguramente que día tras día estaba viniendo a la vida del Señor Jesucristo y tratando de hacer que cayera en pecado. Pero la vida del Señor Jesús fue de santidad.
en todo momento. El Señor Jesús fue prometido desde Génesis 3:15, lo que se llama el inicio del Evangelio, el protoevangelio, y fue profetizado por todos los que hablaron. Todas las profetas y todas las profecías señalan a Cristo Jesús. Todo lo que se escribió de la ley señala a Cristo Jesús. Todo lo que se vivía en la ley espiritual, en la ley moral y en la ley ceremonial señalaba a Cristo. El sacerdocio, el templo, todo señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en este momento, en ese pasaje, el Señor está ya desarrollando su ministerio. La Biblia nos dice que está en un lugar llamado Capernaum. Este pasaje es un pasaje que se repite en 3 de los evangelios o de los evangelistas, que está en Capernaum. Está enseñando, está hablando con las personas que están en una casa que está repleta de personas. Y hermanos, es el segundo año del ministerio del Señor Jesucristo. Y se le ha llamado a este año el año de la popularidad del Señor Jesús. El primer año fue un año en que se dio a conocer, en el que empezó a hablar, empezó a predicar, llamó a sus discípulos. Y el segundo año, en este momento, es el momento de la popularidad, en donde multitudes venían al Señor Jesús y estaban con Él y querían que fueran atendidos y querían escucharlo de todas sus enseñanzas. Y está ahí enseñando. En una casa, creo yo que debió haber sido una casa bastante amplia. Quizás una sala, quizás un comedor, no sé cómo serían las casas ahí, pero era un lugar, creo yo, estaba amplio. Y dice la Biblia que los que estaban ahí en primera fila eran los fariseos y los doctores de la ley. Y menciona categóricamente que muchos de ellos habían venido de diferentes lugares. Habían venido de Judea, de Galilea y desde Jerusalén. Jerusalén y Capernaum estaban a una distancia de casi 150 kilómetros. Hoy en día recorrer 150 kilómetros en un automóvil rápido, pero en ese momento tenían que venir caminando o tenían que venir en un caballo, en un camello, y tenían que hacer un recorrido aproximadamente en 6 o 7 días, dependiendo la velocidad y dependiendo la persona que caminaban. ¡Qué maravilloso! ¿No se les hace, hermanos, extraordinario que los fariseos, que los doctores de la ley, en Jerusalén, en Judea, que también era un lugar apartado, cerca de Jerusalén, Galilea estaba más cerca? ¡Qué maravilloso que aquellos hombres, tan conocedores de la palabra de Dios, tan entregados, tan serviciales, con un gran ministerio desarrollándolo dentro de la iglesia, dentro del templo en Jerusalén, al oír que Jesús estaba en Capernaum y que estaba ahí predicando y enseñando, tomaron la decisión de ir hasta donde estaba Jesús. ¡Qué maravilla! No importaba recorrer 150 kilómetros como fuera, caminando o en cualquier medio de transporte de ese tiempo. Lo importante era estar con el Señor Jesús. Desgraciadamente, ese recorrido y ese interés de los fariseos y los doctores de la ley no era para escuchar a Cristo su enseñanza, no era porque ellos quisieran arrepentirse o quisieran dejar su pecado o quisieran creer en Cristo. Por supuesto que no. El propósito de ellos era muy diferente. Venían para espiar al Señor Jesús, para captarlo en algún error que dijera, para acusarlo, para señalarlo, para ponerse en contra de él. Hermanos, ¿qué propósito tan absurdo, tan alejado del propósito de Cristo Jesús? Hacer ese recorrido, pero no para escuchar al Maestro, pero no para saber qué es lo que quiere decirme, no para saber qué
¿qué trae? Sino para atacarlo, sino para estar en contra de Él, del Señor Jesús. Amados hermanos, para venir aquí al templo, casi todos venimos de lejos. Pero ¿cuál es el propósito que nos trae el venir aquí? He hecho referencia a los hermanos Tinoco, que vienen desde un poblado que está a más de 20 kilómetros de distancia de aquí de la ciudad, y que ninguno de nosotros venimos de una distancia mayor, y que ellos regularmente asisten, salvo ahora que han estado bastante enfermos, y recorren esa distancia por venir a adorar al Señor aquí en este lugar. Y no solamente es la distancia, el gasto que implica la gasolina de recorrer esa distancia. Y yo recuerdo hace algunos años había una familia aquí, un hermano, el hermano Bustos. Vivían en una colonia retirada de aquí de la ciudad, de aquí del templo. Y en ocasiones no tenían el dinero suficiente para el pasaje del autobús. ¿Y saben qué hacían? Se venían caminando. Y no eran jóvenes que dijeran, pues van jóvenes y pueden ir rápido y fácil esa distancia. En el Huizache vivían. Y se venían caminando. Y tenían que levantarse muy temprano. Y eran los primeros que estaban en el templo. Qué ejemplo para nosotros, hermanos, que en ocasiones se nos hace lejos asistir al templo. Los fariseos y los doctores de la ley estaban sentados junto a Cristo, pero no estaban sentados a los pies de Cristo, no estaban sentados a los pies del Maestro. ¿Recuerdan a María en Betania? Que vino y se sentó a los pies del Señor Jesús a escuchar las palabras, a escuchar la enseñanza del Señor Jesús. Ciertamente que en ese momento había que atender a muchas personas. Había mucha necesidad de trabajo, de actividades, de preparar comida, de muchas cosas. Porque estaba el Señor Jesús y estaban sus discípulos y estaban otras personas invitadas. Y tenían que preparar el alimento. Pero María, dice en la Biblia que vino y se sentó a los pies de Jesús y escuchaba la enseñanza de Jesús. Y le dijo el Señor, has escogido la mejor parte, la que no se te va a quitar. Hermanos, venir a los pies del Señor Jesús implica reconocer su grandeza, implica humildad de nuestra parte, implica respeto, implica amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos estaban cerca de la palabra de Dios, pero no la recibieron. Escucharon a Cristo, pero no creyeron en Él. Despreciaron la enseñanza que el Señor Jesucristo tenía y no obedecieron a lo que el Señor estaba mostrando en ese momento. Ciertamente, hermanos, que el Señor Jesús siempre hablaba con sabiduría y con todo poder, y su poder se manifestaba no solamente en sus palabras, sino en sus acciones, y así lo demostró en esa ocasión. Cuando llegaron aquellas personas trayendo el paralítico, el Señor Jesús dijo, tus pecados, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Posiblemente, dice un comentarista, que la causa de estar paralítico sería por algún pecado, posiblemente. Pero el Señor Jesucristo vio la necesidad primaria de aquel hombre. Y antes que una salud física necesitaba salud espiritual y salud moral que él requería del Señor Jesús. El Señor siempre conoce nuestro corazón y sabe cuáles son nuestras necesidades más prioritarias, más importantes en nuestra vida. Y el Señor siempre vendrá para buscar nuestra vida. El perdón de pecados, hermanos. Creo yo, la Biblia no menciona detalles,
Pero cuando aquel paralítico estuvo frente al Señor Jesucristo, entonces pudo percibir que era Cristo y era Dios mismo. Y seguramente hubo un arrepentimiento en su vida y el Señor Jesús le perdonó sus pecados. Qué importante, hermanos, es que vayamos al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón y buscando en el Señor el perdón de nuestros pecados y la paz que solamente Él nos puede dar. Cuando el Señor expresa esa palabra, los fariseos y los doctores de la ley se molestaron, se enojaron y empezaron a murmurar y empezaron a pensar, pues ¿quién es este? ¿Cómo se le ocurre decir esas palabras? ¿Cómo se le ocurre decir que sus pecados le son perdonados? ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Es Dios. ¿Está blasfemando? Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo es Dios. Y por eso Cristo puede perdonar pecados, porque Cristo es Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, porque así lo enseña y porque así lo hemos vivido en nuestra propia vida. Cristo es Dios y Cristo puede perdonar pecados. Y el Señor Jesús, sabiendo el pensamiento y la murmuración de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, toma donde vienes acostado, levántate y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, se levantó aquel hombre, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos glorificaban a Dios. A veces hemos leído tantas veces ese pasaje y muchos otros donde el Señor Jesús realiza milagros, que se nos hace tan común y nos hace tan cotidiano saber que el Señor Jesús hace milagros. Pero es un acontecimiento tan extraordinario que no hay poder alguno, que no hay persona alguna que pueda hacerlo. Solamente Él puede hacer milagros de esa naturaleza tan extraordinarios en la vida nuestra. Amados hermanos, quisiera preguntarles, ¿alguno de nosotros hemos vivido un acontecimiento extraordinario en nuestra propia vida? Quizás pudiéramos dar testimonio en algún momento de que el Señor hizo un milagro en nuestra vida. Y seguramente que todos tendríamos algún testimonio que dar, o tal vez muchos, o tal vez varios. Pero el hecho de que Dios nos extienda la vida todavía hasta ese momento es un milagro de parte de nuestro Dios que da a nuestra vida. Y que el Señor, hermanos, seguramente tendrá más acontecimientos extraordinarios en nuestra vida en un tiempo futuro. ¿Cuál es el propósito de que el Señor dé la salud a un hombre que está enfermo? Que su nombre sea glorificado. Aquel hombre se fue glorificando a Dios. Y los que estaban ahí glorificaron también a Dios. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor. Ciertamente que el Señor trae sanidad a nuestro cuerpo físico, pero a veces también nuestra alma, nuestro espíritu está dolido, está entristecido, está golpeado por el enemigo a veces. Y es necesario también que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos postrados, moral o espiritualmente, el Señor habla a nuestra vida y nos dice, levántate, toma tu lecho o deshazte de eso donde estabas acostado, donde estabas postrado, levántate. Y podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, se habla de que muchas personas, muchos de nosotros, inclusive los cristianos, a veces pasamos por etapas de depresión o por etapas difíciles en nuestra vida.
Y créanme que cuando he expresado que pasamos por depresión en alguna vez en nuestra vida, no es algo como para señalar y decir, ay, qué tan cristiano y por qué estás deprimido. Recordamos el Señor Jesús la noche que iba a ser entregado, la noche que estaba orando el Getsemaní. ¿Cuál era la actitud que tenía el Señor Jesús ante la presión de que iba a ser crucificado, entregado y muerto por nuestros pecados, de recibir el peso de nuestro pecado en Él, de tomar esa copa de veneno que eran nuestros pecados en su vida y morir por nosotros? ¿Cuál era la actitud que tenía el Señor Jesús? ¿Estaba riendo? ¿Estaba contento? ¿Estaba feliz? ¿Estaba con una actitud de gozo? Por supuesto que no. Estaba con una actitud de tristeza y les pidió a sus discípulos que oraran por él. Y era tan grande su angustia que gruesas gotas de sangre salían por su cabeza. Fue tanto su depresión, permítanme decirlo, que el Señor en Juan dice que envió un ángel y venía un ángel y le fortalecía. Vino un ángel del Señor hasta nuestro Señor Jesucristo para fortalecerle. Por eso, amados hermanos, podemos pasar por situaciones difíciles, pero recordemos que está nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es el único, o que es el que puede levantarnos de donde estemos postrados. Y si el Señor Jesús, hermanos, tuvo la necesidad de que viniera un ángel y le apoyara, necesitamos también de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para hacer apoyo para nuestra vida. Pero no viene ningún ángel a apoyarme cuando estoy en una situación difícil. Pero ¿saben qué hace el Señor? Los utiliza a ustedes. Nos utiliza a los hermanos para que podamos dar palabras de aliento o palabras de fortaleza a un hermano. Porque ciertamente que podemos dar palabras de fortaleza a alguien, pero luego podemos estar necesitados nosotros también de que un hermano hable a través del Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para fortalecer nuestra vida. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Y lo he dicho muchas veces, a veces la bondad, el amor, la misericordia de Dios baja a través de los hermanos. La misericordia del Señor viene a través de la iglesia y nos fortalece. El Señor sana nuestras vidas, no solamente en el aspecto físico, material, sino sobre todo nuestra vida en el aspecto moral y espiritual. Cristo sana. Y el segundo pensamiento, brevemente quisiera comentar, hermanos. Cristo salva. La Biblia no da más detalles de los acontecimientos previos a que llevaran a este paralítico hasta el Señor Jesús. Pero la Biblia da la luz suficiente para que podamos entender cuál es la situación y cuál es lo que vivieron ahí. Y pudiéramos observar la condición del paralítico. Como dije, posiblemente era la consecuencia de su pecado. Pero lo cierto es que estaba imposibilitado para él mismo acercarse a Cristo. No podía moverse, no podía levantarse, no podía caminar. Estaba postrado, estaba en decúbito, como se dice ahora, tal vez con una desesperación grande. Si en algún tiempo había podido caminar, si en algunos años había podido caminar y luego había sufrido una situación que le impidió caminar, tal vez la desesperación muchas veces llegó a su vida. Hace tiempo había un hermano imposibilitado por caminar. Yo creo algunos de ustedes lo han de recordar.
Y siempre era su anhelo, siempre era su oración, siempre era su sueño poder caminar algún día. Y pasaban los años y nunca pudo caminar. Y decía él, pero cuando esté en el cielo el Señor me va a dar la oportunidad de poder caminar. Hermanos, aquel hombre tal vez deseaba volver a caminar o caminar si nunca lo había hecho. Pero no sabía que Cristo podía hacer milagros y podía sanarlo. Y no tenía fe en Cristo Jesús, quizás porque no le había conocido, tal vez porque nunca había oído hablar de él, o tal vez porque simplemente no creía que Cristo pudiera sanarlo. ¿Recuerdan Bartimeo, el ciego del camino, que cuando oyó que Jesús pasaba, entonces empezó a clamar y a decirle, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y todos le decían, cállate, el maestro está ocupado con asuntos importantes, viene con gentes importantes, ¿cómo crees que a un pordiosero le va a hacer caso? Cállate, cállate. Pero él gritaba más fuerte. Y el Señor Jesús parecía que ni siquiera lo escuchaba y siguió caminando. Y cuando ya estaba retirado del ciego, entonces el Señor Jesús volteó a verlo y le dijo, ¿qué quieres? Acércate. Señor, ¿no ves que soy ciego? No puedo dar ni un solo paso. ¿Cómo crees que voy a acercarme a ti? Me estás diciendo que yo me acerque, pero no puedo, no hay ni quien me ayude, Señor. La fe de él, hombre, fue tan grande que dice que arrojó su capa y corrió hacia donde estaba la voz del Señor y se acercó al Señor. Y el Señor entonces hizo un milagro en su vida. Este hombre tenía fe de que Cristo Jesús pudiera salvarlo, pero ese paralítico seguramente que no, porque en ningún momento dice la Biblia que haya puesto su iniciativa o que haya pedido que lo llevaran hasta Cristo. En ningún momento. Tal vez se había acostumbrado, tal vez se había conformado a estar así, sin expectativas, sin planes en su vida, sin esperanza de sanar, sencillamente atado a su camilla ahí donde estaba, encerrado en donde él vivía. ¿Saben que también era un hombre marginado socialmente, pero sobre todo religiosamente? Los judíos que eran tan religiosos y que anhelaban ir al templo y estar en el templo o en las sinagogas, era un hombre que no podía participar de la alabanza, de la adoración en el templo. Era un hombre marginado en todos los aspectos. Quizás a nuestro alrededor muchas personas vivan en esa situación. Quizás hayan escuchado hablar de Cristo, pero su vida moral y espiritual, su pecado, les ata. Su pecado no les permite salir adelante, les impide que ellos puedan acercarse a Cristo Jesús. No desean reconocer su pecado, no desean pedir perdón y siguen en el camino de pecado, alejados del Señor, distantes de toda relación con el Señor, con Dios, con su iglesia, con su palabra. Tal vez muchos otros viven de una manera de rechazo al Señor Jesús. ¿Saben que escuché que hay una gran cantidad de personas que ahora son religiosos, simplemente no quieren creer en Cristo, no quieren creer en nada, no quieren saber nada de religión? Solamente vivir en lo que ellos han vivido toda su vida y nada más. Y a veces no son personas malas, son personas de familia, son personas que cumplen con su trabajo, que atienden a sus hijos, pero no quieren saber nada del Señor. Tal vez tienen vidas moralmente limpias, pero no les importa nada del Señor Jesús.
Pero ¿saben qué, hermanos? A veces de nosotros mismos hay cristianos que nos hemos adaptado a una vida mediocre espiritualmente. No hemos ardido en el fuego del Espíritu Santo, ni hemos atendido al llamado del Señor a servirle, a entregar nuestra vida, a consagrar nuestra vida a Él. Y solamente una vida mediocre espiritualmente hablando, solamente de lejos seguir al Señor Jesús, de vez en cuando asistir al templo y nada más. Pero ningún compromiso, ninguna entrega. Y mucha gente hoy, hermanos, en las iglesias cristianas solamente viven así. A veces con pecados ocultos, luchando solos por algún pecado, sin la oración, sin el apoyo de sus hermanos. O a veces viviendo vidas dobles. Pero no se entregan, pero no se consagran al Señor. El 6 de este mes, si no mal recuerdo, 1535, no recuerdo exactamente el año. Hubo un hombre santo cristiano entregado al Señor que decidió traducir la palabra de Dios por primera vez al inglés. La Biblia estaba traducida para esas fechas en el griego, en el arameo, en el latín, pero no había una Biblia que se hubiese traducido al inglés. Y ese hombre, Tyndale, si no mal recuerdo su apellido, se atrevió a traducir la Biblia, la palabra de Dios, de los escritos griegos y de los escritos hebreos. Estuvo copiando y estuvo transcribiendo y traduciendo la palabra de Dios por meses, por años, entregado al servicio de Dios para estar traduciendo la palabra de Dios de un idioma que nunca se había traducido, que nunca habían conocido en inglés, la palabra de Dios en su idioma. Terminó de escribir la palabra, de traducir la palabra de Dios, y entonces la dio a conocer. Y muchas de las personas de habla inglesa empezaron a leer en su propio idioma la palabra de Dios. Y de esa traducción primera de los escritos en el idioma original al inglés, se han escrito o se han traducido muchas Biblias o muchos otros traductores de la palabra de Dios al inglés y luego al español. Y el día 6 de ese mes, les decía, se conmemora. ¿Saben qué? Que la Inquisición le hizo un homenaje grande. Le reconoció que hubiese hubiera hecho la traducción al inglés de la palabra de Dios. ¿Se imaginan que la Inquisición hizo eso? Lo señalaron de hereje, lo señalaron de perverso y lo trajeron ante la multitud y lo ahorcaron y luego le prendieron fuego. Amados hermanos, ¿cuántos peligros corremos por entregar nuestra vida al Señor? ¿Cuántos peligros hay a nuestro alrededor por consagrar nuestra vida al Señor, por hacer compromiso con el Señor, por entregar nuestra vida al servicio del Señor? ¿Cuántos peligros corremos? ¿Nos corren del trabajo? ¿Perdemos nuestra familia? ¿Somos maltratados? ¿Vienen y nos agreden hasta el templo? Y por eso, hermanos, creo yo que en muchas de las ocasiones solamente se vive una vida espiritualmente ligera, sin compromisos, sin responsabilidades, sin entrega al Señor.
La palabra de Dios nos enseña que aquellos 4 hombres que trajeron al paralítico hasta los pies del Señor Jesús fueron movidos por 2 aspectos que había en su vida. Y el primero de ellos lo reconoce el Señor Jesús cuando traen al enfermo hasta sus pies y les dice que grande es la fe, no del paralítico, porque el Señor no hace referencia a que tuviera esa fe el paralítico, sino a los 4 que trajeron al paralítico, y el Señor reconoce la fe de ellos y les dice, grande es su fe. El primer motivador, hermanos, que tuvieron aquellos 4 hombres para traer al paralítico fue la fe en Cristo Jesús. Fue la fe en que Él podía sanar y podía transformar la vida de aquel hombre, de una vida de depresión o una vida de resentimiento o de ostracismo, en una vida nueva, en una vida diferente, en una vida de adoración a Dios. Y si tenían fe, fue porque creyeron que Cristo Jesús podía hacer eso. Fue porque tal vez leyeron en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, la promesa de la venida de Cristo Jesús. Fue tal vez porque escucharon lo que hacía Cristo, pero nunca vieron al Señor Jesús haciendo milagros, nunca vieron al Señor Jesús levantando enfermos, nunca vieron al Señor Jesús levantando muertos, porque si hubieran visto, entonces no fuera fe, hubiera sido por vista. Pero el Señor Jesús dice que fue la fe de ellos la que los movió a traer el paralítico. Es la fe, hermanos amados, la que debe movernos a traer a las personas que no han creído en Cristo Jesús, para que le conozcan, para que le reciban. Y no obstante, nosotros hemos visto la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas. Y hemos vivido y hemos experimentado milagros, como les decía hace un momento, en nuestra propia vida. Y el Señor quiere que nosotros seamos esos 4, seamos uno de esos 4 que son capaces de llevar a las personas hasta Cristo Jesús. Y el segundo motivador que hubo en ellos fue el amor hacia aquel hombre, el amor hacia aquella persona. Sabían que estaba postrado, que estaba en desesperación, en ansiedad, marginado, imposibilitado, esclavo de su propia enfermedad. Y una gran bendición traerlo ante el Señor Jesús, por amor a ese hombre, porque le amaban. Quizás eran familiares, tal vez solamente amigos, pero estuvieron dispuestos a traerlo a Cristo por amor, porque amaban a ese hombre y porque querían que no siguiera en esa misma condición. Nosotros, hermanos, además de la fe, nos debe mover el amor hacia las demás personas que están extraviadas, sabiendo que caminan a eterna perdición, viven en pecado, en destrucción de sus vidas, de sus matrimonios y de todo lo que hay a su alrededor. Aquellos 4 se pusieron de acuerdo y decidieron venir hasta Cristo Jesús. No sé cuál sería el pensamiento del paralítico. Quizás no tenía fe y dijo, no, ¿a qué vamos? ¿A qué voy? No me lleve, no quiero. Quizás se resistió a asistir. Tal vez no creía, no tenía esperanza, no quería salir de ahí. Pero los 4 tuvieron la necesaria fortaleza para llevarlo. Pero cuando llegan hasta donde está el Señor Jesús, llegan demasiado tarde. La casa está llena, no hay forma, no hay acceso para entrar. Piden permiso para que les permitan entrar hasta el Señor Jesús y nadie quiere ceder su lugar, todos quieren ser atendidos por Cristo. Llegan demasiado tarde. Tal vez caminaron desde lejos,
Por eso llegaron tarde. No es fácil ir cargando a una persona postrada. Aunque no sea una gran distancia, es pesado, es difícil ir cargando a una persona que está en esa condición. Por eso, tal vez llegaron tarde y el Señor no podía atenderlos en ese momento. Pudieron haber pensado, bueno, esperemos a que termine el Señor de la enseñanza adentro y cuando salga entonces lo interceptamos. Era urgente hablar con el Señor Jesús o llevar al paralítico al Señor Jesús. Además, el Señor venía rodeado de tanta gente y tanta gente lo aprisionaba, lo apretaba, que no era fácil tampoco esperarlo a que saliera. Pero el Señor Jesús ¿a poco no sabía que estaba afuera un hombre que traían 4, un hombre necesitado del amor y de la misericordia de Él? Estaba enseñando y estaba concentrado en la enseñanza, pero es Dios mismo. Y sabía perfectamente que estaba ese hombre necesitado. ¿Por qué no le dijo a la audiencia, permítanme un segundo, permítanme un momento, permítanme salir a atender a un hombre afuera? Y si hubiese abierto paso entre la multitud, hubiese salido hasta donde estaba aquel hombre postrado y entonces sanarlo y salvarlo, ¿por qué no lo hizo? Él sabía perfectamente que estaba ese hombre ahí. Y sabía la necesidad que tenía. Y tenía el poder y la potestad para salir en medio de todos y atender a ese hombre. El Señor sabía el pensamiento de ellos. Y sabía que aquellos 4 necesitaban tener mayor esfuerzo o realizar mayor esfuerzo para acercarse hasta el Señor Jesús. Y el Señor permitió que ellos, con toda la dificultad que implica subir la camilla de un hombre postrado, las personas cuando están en esa posición o en esa calidad o no sé cómo se diga, están sueltos y el peso es muy grande. 4, subirlo hasta el techo. No fue nada fácil, no fue una tarea fácil subirlo. Y luego dice la Biblia que era un tejado, empezar a quitar las tejas. Generalmente las tejas, o bueno, en ese tiempo, estaban solamente sobrepuestas una tras otra, no estaban pegadas propiamente dicho. Entonces podían empezar a quitarlas. Y luego con lazos o con cuerdas bajar aquel hombre, aquel cuerpo tan pesado hasta el Señor Jesús y ponerlo hasta los pies del Señor Jesús. Hermanos, nuestra tarea de llevar a las personas a Cristo no es nada fácil. De llevar a una persona que sea discípulo de Cristo no es cosa fácil. Hay obstáculos, hay impedimentos. A veces de las propias personas que no quieren acercarse a Cristo Jesús. Pero como en este caso aquellos amigos de ese paralítico, supongo que eran amigos, pudieron vencer todas esas barreras y llevarlo hasta los pies del Señor Jesús. ¿Recuerdan la palabra de Dios en Job? Cuando Job pasa por aquella situación tan adversa, donde pierde su familia, sus hijos, su esposa, todas sus posesiones materiales, toda su riqueza, todo lo que tenía lo pierde. Pierde su salud también, pierde sus amistades y está completamente solo, abandonado, tal vez en las ruinas de su propia casa, con esa enfermedad que solamente los perros se le acercaban. Y luego vienen sus 3 amigos. ¡Ay, qué amigos tan especiales, tan extraordinarios! Job está pasando por una enfermedad, por esa situación. Vamos con Job. ¿Y saben lo que hacen? Tu pecado. Eres un perverso. Seguramente que mereces eso y más.
y empiezan de uno por uno a señalarlo y a acusarlo y a decirle: tú eres un pecador, ese es un perverso. Pues gracias por esos amigos, pero mejor no hubieran ido. Qué gran diferencia con estos otros. Qué enorme diferencia. En vez de que pudieron haber venido con el paralítico y decirle: bueno, pues tú te lo buscaste, te dijimos, el sacerdote en la sinagoga cuántas veces te dijo que dejaras esa vida y no quisiste. Pues ni modo, aguántate ahora. Tuvieron la disposición de llevarlo hasta los pies de Cristo y de que el Señor Jesús lo sanara. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos hace un llamado urgente a cada uno de nosotros, quien nos ha salvado, quien nos ha perdonado, quien nos ha dado la vida eterna, a llevar el mensaje de salvación, a predicar, a ser discípulos a todas las personas. No obstante cualquier obstáculo, cualquier impedimento, no obstante la propia negativa de las personas a las que se les habla, a las que se les invita, a las que se les presenta el mensaje de salvación. La enseñanza que el Señor Jesús nos da en este pasaje es a predicar, a ser discípulos, a servir. Pero también, hermanos, permítanme hacer la aplicación para la propia iglesia. El Señor nos llama para que le sirvamos al Señor también dentro de la iglesia, en los dones y ministerios que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, en las comisiones que hay en la iglesia, para que participemos y para que sirvamos al Señor dentro de la iglesia. Yo sé que no nos debemos encerrar en las cuatro paredes y solamente aquí servir, y que nuestra labor es fuera también. Por eso lo puse primero, porque debemos llevar el mensaje de salvación a las personas que no le conocen. Por eso mi oración es, y lo insisto, en que el Señor permita que iniciemos un centro de predicación en algún pueblo o en alguna colonia de aquí mismo de la ciudad, para compartir el mensaje de salvación allá, en un lugar donde no se les haya predicado, donde no se les haya enseñado de la palabra de Dios, a niños, a jóvenes, a adultos. Y el ministerio también dentro de la iglesia. Estamos casi finalizando este año. Y en unos días más traeré para que cada uno de nosotros decidamos servir al Señor en una comisión o ministerio. Recuerden que son por 2 años y este año concluye. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad, una nueva perspectiva para servirle 2 años más, si el Señor nos lo permite. Quizás muchos refrendarán su ministerio, su comisión, su servicio. Tal vez otros aumentarán más, un servicio más. Tal vez algunos apenas iniciarán a servir al Señor en alguna comisión o ministerio. El Señor también nos está llamando para servir dentro de la iglesia, para ser uno de esos 4 que sirven a sus propios hermanos, que ayudan en alguna comisión o en algún ministerio. El Señor está llamándonos a cada uno de nosotros. El Señor, amados hermanos, está llamándonos también para servir en nuestras propias familias, con nuestras propias familias. Los padres, por supuesto, tenemos la responsabilidad de conducir, de llevar a nuestros hijos hasta el Señor Jesús, como lo hicieron aquellos 4. El trabajo ahora en la familia es de 2. No es un trabajo fácil, por supuesto que no. Cada uno de nuestros hijos tiene su propia personalidad, su propia forma de pensar, su propia idiosincrasia. Y aunque sean muy nuestros hijos, no podemos obligarlos a que piensen igual que nosotros, a que actúen igual que nosotros o a que decidan como nosotros. Pero sí podemos llevarlos a los pies del Señor Jesucristo para que el Señor les guíe
Es necesario ser ejemplo, sí, hermanos. Es necesario renunciar a muchas cosas, tal vez sí. Es necesario manifestar nuestra fidelidad a Dios. Claro que sí. Pero hermanos, el Señor nos está llamando también para realizar este ministerio dentro de nuestra familia. Y quiero también hacer un llamado en especial a los varones. Amados hermanos, el Señor ha dejado en nosotros los varones la responsabilidad de liderazgo. Y no estoy diciendo de liderazgo del mundo, sino de lo que enseña la palabra de Dios, de ser ejemplo, de ser guía en su propia familia. Y saben que en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas partes, las que asisten son las mujeres. Las que toman el liderazgo de las iglesias son las mujeres. Y los hombres solamente de lejos, solamente con flojera o por indiferencia o por apatía, no participan y no dan ejemplo para sus familias. Por eso, amados hermanos varones, el Señor nos ha dejado esa gran responsabilidad desde el principio, desde Adán y Eva. No quiero pensar y profundizar en esto, pero no seamos como Adán. Saben que cuando el tentador vino en el huerto del Edén, ¿por qué no vino con Adán? ¿Por qué no trajo la tentación a Adán? Porque lo vio y pasó de largo y dijo, no, este no me interesa. ¿Por qué se fue con Eva? Quizás porque era el vaso más frágil y podía convencerla. Pero he preguntado muchas veces, ¿por qué Eva no le dijo, espérate, déjame consultarlo con mi marido? Adán, mira lo que me está diciendo. Tomó la propia decisión ella. Y tal vez pudiéramos justificar a Adán. Estaba ocupado, estaba haciendo el recuento de los animales, estaba labrando la tierra. No estaba al pendiente de lo que pasaba en su familia. Y si estaba ahí presente cuando fue tentada Eva, pues peor. Porque no fue capaz de interponerse y no fue capaz de dar la cara y decir, espérame ese momento, ¿qué es lo que quieres con mi familia? Discúlpenme, hermanos varones, pero quiero hacer un llamado al compromiso de todos nosotros, a ser ejemplo en nuestro hogar, a estar dispuestos a dar la cara, a interponernos en nuestra familia y el tentador, a tener vidas tan consagradas y de tanta santidad que pudiéramos decir en un momento, aquí estoy yo, ¿qué tienes con mi familia? Y no porque nosotros los varones tengamos poder o podamos hacerlo, sino por la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, el amor de Dios en la vida nuestra. No es regaño, ni mucho menos, porque yo me incluyo en que a veces hemos sido apáticos o indiferentes, o hemos dejado toda la responsabilidad en nuestra compañera. Hermanos, hagamos lo que aquellos hombres hicieron ante toda ante toda oposición, podamos hacer esfuerzo grande, sobrehumano, para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Y por supuesto que no estamos solos, y no es el esfuerzo propio, es el amor, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien nos puede dar
esa capacidad. Quiero terminar, hermanos, invitando que si alguien de las personas que nos escuchan en el templo o a distancia no han creído en Cristo Jesús, hoy pueden recibirlo, hoy pueden invitarlo a su vida, a su corazón. Dice la palabra de Dios: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios hoy está haciendo esa invitación a creer, a que crea usted en Cristo Jesús, le reciba como Señor y como Salvador. Y la invitación a todos nosotros, hermanos, a llevar a todas las personas que están a nuestro alrededor hasta los pies de Cristo. No es un trabajo fácil, ya lo vimos perfectamente bien, pero es el trabajo que Dios quiere que hagamos y nos está llamando. Oremos y actuemos para servir a nuestro Dios. Oremos.